Eso es en relación a la unión de hechos. Tenemos otros aspectos que vamos a analizar el día de hoy, como por ejemplo la insinuación judicial o la insinuación notarial para las donaciones con reserva de usufructo notarial. Sí, valga la redundancia. Las donaciones y esta insinuación como tal, ¿cuál es el tipo de procedimiento? Primero, conceptualmente debemos hacer qué es un usufructo, un legado como tal, para efectos de que puedan realizarse estos tipos de procedimientos. ¿Ya? Normalmente cuando las personas en vida, ¿sí?, desean que cuando ya no estén, en este caso cuando mueran, darles en herencia como tal una casa, un bien, etcétera, a una tercera persona, sea familiar o no. Ellos pueden hacerlo en vida, sí, lo pueden dar en vida, pero ellos dicen: te doy mi propiedad, pero tú tienes derecho cuando yo muera. Pero el usufructo, tú tienes el uso y goce, pero el usufructo de la propiedad, que es el usufructo es el fruto que tiene la propiedad, va a seguir siendo mío. Y en ese sentido, para poder hacer esta instrumentación, como es un procedimiento notarial como tal, obviamente que la ley establece de que todo acto de usufructo, para poder transmitir derechos a terceras personas, debe existir insinuación, salvo de que la cuantía de que se vaya a requerir sea menor de $800, que no necesita y solamente basta la declaración juramentada ante notario. Ahora bien, hay muchos profesionales del derecho que dicen: sí, vamos a hacer una cesión de derechos o vamos a hacer una herencia en vida con derecho a usufructo como tal, pero lo hacen así de forma esporádica y sin establecer si es que la ley les exige algún tipo de requisitos para que no vicie el vicio de consentimiento o no cause un vicio que pueda traer nulidad de ese acto como tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando nosotros del derecho a usufructo como tal, para efectos de que una persona pueda dar a otra persona los derechos del bien, pero con derecho a usufructo propio, lo puede hacer siempre y cuando declare y compruebe ante un notario de que al momento de él dar el derecho a usufructo como tal, puede seguir subsistiendo por otros bienes. Es decir, si tiene 3 casas y una casa va a dar, tiene que demostrarle al notario que tiene 2 casas para poder subsistir en caso de exigir un conflicto. En ese sentido, la ley protege, por su principio de seguridad jurídica, a la persona a quien va a usufructuar de un predio como tal, sea de forma gratuita o sea de forma usufructuaria. En las dos formas, tiene que probar al notario que al momento de otorgar, ceder los derechos de un bien, ¿sí?, y con derecho a usufructo propio, tiene que tener en cuenta de que debe probar que no va a caer en indefensión y que va a poder subsistir. ¿Por qué hacen esto? Porque el día de mañana da el derecho a usufructo y se arrepiente. Entonces, al momento de dar el derecho a usufructo como tal, que le otorga derechos a una tercera persona, causa estado, y obviamente para transferir la propiedad también requiere el consentimiento de otra persona en el caso de que quisiera revertir. Correcto. En ese sentido, pues vemos que al momento de realizar esto, también existen varios requisitos para dar el tema de insinuación, para el tema de derecho a usufructo como tal. ¿Ya? ¿Qué requisitos se necesitan ante el notario? Primero, realizar la minuta con derecho de petición. Segundo, tenemos que tener que los bienes que voy a usufructuar, que voy a dar en insinuación, estos bienes tienen que estar libres de gravamen, libre de promesa de compraventa, libre absolutamente de todo, y son una de la parte de los certificados que piden, pues, ¿no?, como requisito de la historia de dominio, certificado avalúo y por pago de predio, le exigen que se realice la declaración juramentada como tal. Adicionalmente a eso, ¿sí?, dentro de los requisitos para hacer estos tipos de diligencias, se necesita que los insinuadores como tal, declaren. Y estos insinuadores, primero, que tienen que ser personas que sean objetivas, ¿sí?, y segundo, que al momento de declarar ante el juez, ellos tienen que obligatoriamente
declarar ante el juez bajo juramento de que efectivamente les consta que el usufructuario va a dar hacer la cesión de los bienes y que independientemente de aquello él tiene cómo subsistir, como que tiene otros negocios. Ya, entonces, aparte de eso, de las declaraciones como tal, ¿sí? Estos testigos que le estoy mencionando, que van a ser las personas que van a insinuar, que son mínimo 2, tienen de ser idóneos, es decir, no deben de tener conflicto de intereses, ya sea por el usufructuario o la tercera persona a quien le van a ceder los derechos a futuro, ¿sí? Entonces, eso es en relación a la insinuación para efectos de usufructo de bienes como tal, ya sea en título con o sin usufructo. Entonces, otro de los aspectos que también es importante de hablar y que hemos traído también a colación aquí con la Corporación López Valencia, que es importante tener en cuenta también en los actos de comercio que realizan las sociedades mercantiles, las personas naturales, toda persona que ejerce un acto de comercio, ¿sí? Entonces, aquí existen varias cosas administrativas. El contrato privado como tal es cuando suscriben dos personas de derecho privado, es decir, dos particulares. Y cuando hablamos de contratos administrativos, estamos hablando de contratos cuando una de las partes es alguien del Estado. En ese sentido, nos vamos a referir a las dos partes como tal, pero en especial a los privados. ¿Ya? Con los privados como tal, en los contratos privados, pueden existir mora en el cumplimiento de las obligaciones. Y aquí es algo importante que ustedes tener en cuenta. Cuando yo hablo de mora como tal, hay muchas personas lo que primero se les viene a la cabeza es que no me has pagado. ¿Sí? No, cuando hablamos de mora como tal estamos hablando de un cumplimiento. Es decir, una de las cosas puede existir de que dejé de hacer algo que debía hacerlo en X tiempo. En ese sentido, pues, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, de acuerdo al artículo 1567 del Código Civil, cuando nosotros podemos hacer constituir en mora a mi contraparte, en el caso de derecho privado, estamos hablando, por ejemplo, que no ha cumplido una obligación, como les comenté hace un momento, y esta obligación puede ser en el pago, sí, efectivamente, ¿sí? Otra de las obligaciones que no ha podido ejecutar en el tiempo establecido como tal. Es decir, si yo le digo a una persona que me dé 20 bicicletas en un plazo de 15 días y resulta que esa persona pasan 20 días como tal y la persona no me entregó la bicicleta como tal, ya se incurre en mora. Pero obviamente por ser un acto de derecho privado como tal, requiere un tercero que le den esa opinión como tal, porque no basta la declaración unilateral de una parte para decir que la otra parte está en mora. Siempre en derecho privado se requiere la opinión de un tercero, sea un juez o sea un notario. En este caso, para efectos de que poder determinar este tipo de mora, incumplimiento, falta de pago, etcétera, en un acto mercantil, en un acto comercial, ya una de las facultades que establece la ley notarial, de acuerdo al artículo 18, también es el notario, ¿sí? De acuerdo al numeral 31 del artículo 18 de la ley notarial, establece de que el notario está facultado para notificar la mora a un contratista o un contratante. Pero ¿qué se necesita para eso? No basta con la declaración, ¿no? Efectivamente, la persona que vaya a solicitar el pago o vaya a solicitar la declaratoria de mora como tal, tiene que notificar efectivamente a la contraparte previamente que incurrió en mora. Uno de los requisitos que le pide el notario es que compruebe que efectivamente agotó la vía y que ha pedido el pago como tal.